Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy, como siempre, nos encontramos en nuestro análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading, 17 de marzo del 2025. Si les parece, vamos a empezar porque tenemos una semana con bastante, de nuevo, información de utilidad que nos puede bastante apoyar a la hora de entender qué puede ocurrir a lo largo de la semana y cómo pueden influir todas esas noticias y el análisis técnico que vamos a tratar de hacer sobre la situación actual de los mercados. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. No olviden eso. Por otro lado, síganos en la social media a través de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que en este caso nuestros canales de YouTube son AvaTrade en español, AvaTrade Latam o AvaTrade España. Pueden hacer clic en la campanita y están completamente actualizados. Esos son nuestros números de teléfono, nuestro mail de contacto clientes@avatrade.com y pueden también contactar con nosotros a través del chat en vivo, del WhatsApp o del mail. Temor en las bolsas por el 2 de abril, el día de los aranceles. ¿Por qué es tan relevante? Bien, vamos a tratar ahora de explicar eso entrando en profundidad. 4 valores de Estados Unidos para afrontar garantías y la espiral alcista de los aranceles no ha hecho más que empezar. Besen dice que no descarta una recesión en Estados Unidos y estamos reseteando la economía. Suaves compras en Wall Street. Besen considera saludable una corrección. Trump hablará este martes con Putin acerca del alto el fuego en Ucrania. Y las ventas minoristas suben un 0,2% en febrero, menos de lo esperado. Eso nos estamos refiriendo a las ventas en Estados Unidos. El rally de Horizon atrae a Wall Street. Más del 60% de la demanda viene de Estados Unidos. China anuncia un plan bestial, especial, para impulsar vigorosamente el consumo, así que las bolsas de Asia cierran al alza tras ese plan de consumo chino. JP Morgan sube el precio de Airbus y no subestimen sus activos de defensa. El rearme de Europa llevará al sector defensa a niveles históricos. Y la Citi ve una pausa en el excepcionalismo de Estados Unidos y recomienda acciones de China. Por otro lado, en el pulso de mercado, hemos dicho que Pepsi compra la marca de refresco prebióticos Poppi por 1.950 millones y Adidas se complica un poco en su aspecto técnico. Así que vamos a entrar y verlo. Las compañías que se deben tener hoy en cuenta a nivel de Wall Street es esa posible complicación técnica de los índices americanos. Así nos dice César Nuez que con respecto a 3M, habla que mantiene la consolidación de las últimas semanas y las perspectivas técnicas de la compañía son buenas, ya que se encuentra dando una forma de throwback en niveles de 140 y las perspectivas técnicas pueden hacer que se fortalezca. Un cierre por encima de los 156,35, dice César Nuez, sería la señal que dejaría a la compañía en subida libre con el camino despejado hacia la zona de $175. Así que atentos a 3M. Por otro lado, tenemos ahí Vertex Pharmaceutical. Se encuentra atacando en este caso los máximos históricos que presenta la zona de casi 519,88. Atentos a la superación de estos niveles, ya que dejarían a la compañía en subida libre con el camino despejado para una extensión de las subidas hasta el nivel de los $600. Por otro lado, Netflix, también habla César Nuez, que consigue sujetarse en las inmediaciones del soporte de los $855 y su tendencia principal es claramente alcista y no descartamos acabar viendo una vuelta de las compras por estos precios. Es un valor a tener muy en cuenta en las próximas semanas. José Luis Cava, como todas las semanas, trae su análisis en donde cree que podría dispararse al alza el oro y el Bitcoin. Y en esa actualidad, él dice que por qué el gobierno de Estados Unidos quiere revalorizar sus reservas de oro. José Luis Cava piensa que el sistema monetario actual y el sistema financiero están al borde del reinicio, pero ¿qué excusa van a tener o van a hacer para utilizar para hacerlo? Pues el experto indica que los medios, en este caso, que se nos ha escapado
la diapositiva, el experto indica que los medios de comunicaciones tradicionales controlados por la élite dominante minimizan sistemáticamente el papel del oro y el papel del Bitcoin, y lo hacen justamente en un momento muy especial en el que veremos muchos países y muchos estados como el de Estados Unidos queriendo constituir una reserva estratégica de Bitcoin en un momento en el que la mayor parte de los bancos centrales del mundo están comprando oro de forma discreta. Esto significa que vamos a un nuevo modelo en el que el oro va a tener un protagonismo especial. Para el analista, este sistema financiero actual es insostenible y el nivel de deuda pública respecto al PIB de Estados Unidos está en el 125. Por otro lado, él dice que piensa que muy probablemente nos vamos a acercar a un modelo en el que el oro tendrá un papel dominante y si en un momento determinado el oro se utiliza como medio de pago, yo no quiero pensar en el nivel que estaría la cotización a $10,000. Pregunta. Señala que en el proyecto de ley de constitución de la Reserva Estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, en el que se pretende autorizar al gobierno a comprar 1 millón de Bitcoin en los próximos 5 años, se ha colado un artículo que dice que los bancos del sistema de la Reserva Federal deberían informar de los certificados de oro que tienen para que se les emitan nuevos certificados de oro ajustando el valor de la cotización actual. ¿Qué significa esto? Pues ahora mismo la reserva de oro está contabilizada en $42,2 la onza, independientemente de si los lingotes existen o no. Si ahora los actualizan a $3,000 la onza, nos podríamos encontrar que el incremento de valor pasa a ser de 800,000 millones, además de ser un asiento contable, podría suponer que el gobierno le pide a la Reserva Federal un crédito de 800,000 millones. Si esto sucediera, nos encontraríamos con una inyección de liquidez neta en el sistema de 800,000 millones, más de los 800,000 millones que Alemania pretende también introducir en el sistema. Esto podría favorecer una subida del Bitcoin por parte de ese dinero. Podría dedicarse a compra de Bitcoin destinando 200,000 millones a comprar en el primer año y también para poder suponer una revalorización del oro. Así que muy interesante este análisis. Fíjense ahí en el Bitcoin, en este caso, en la fuente, y tenemos que ahora mismo a corto plazo el sentimiento que tienen los minoristas es muy bajista en torno a Bitcoin. Explica Cava, aquellos pequeños inversores que operan con pequeñas cantidades en los mercados de futuro sobre Bitcoin como grupo suelen estar equivocados. A veces aciertan, pero estamos hablando como grupo y en media. Y ahora mismo todos ellos como grupo tienen una posición bajista en Bitcoin. Si consideramos en este caso todas las posiciones bajistas como un indicador de opinión contraria, podríamos estar a las puertas de una significativa subida de Bitcoin. En el caso de la apertura de Wall Street de hoy, Dow Jones, S&P y Nasdaq al alza, pero con cautela ante la Fed y los aranceles de Trump. El Dow Jones sube un 0,23% y Nike se anota un 1,57% y McDonald's con un 1,38% y Salesforce, que es el más bajita, con un descenso del 0,91%. El S&P avanza otro 0,20% y el Nasdaq también. Ahí tenemos también que los grandes índices neoyorquinos vienen de una semana muy complicada. A pesar de ello, el Dow Jones se dejó un 3% en la semana pasada, mientras que el S&P llegó a caer en territorio de corrección. Por otro lado, estas caídas se producen mientras los inversores luchan por seguir el ritmo de los cambiantes políticas arancelarias del presidente Donald Trump, mientras tanto se reproducen las señales de debilidad económica. Por otra parte, la semana que hoy arranca está marcada por la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la FOD, de la Reserva Federal, en el que el mercado da por descartado que los tipos de economía estadounidense de interés se quedarán en un rango entre 4.25 y 4.50. Ser la última reunión del trimestre, la Fed dará a conocer sus expectativas de crecimiento y de inflación en este primer trimestre. Los focos están puestos también en el presidente de la Fed por si finalmente se moja y habla del posible impacto en este caso tanto de las perspectivas de crecimiento como de la inflación. Durante este fin de semana la agencia Reuters publicó que Trump no tiene intención de aplicar exenciones a los aranceles sobre el acero y sobre el aluminio. Por otro lado, también tenemos allí que según las cifras publicadas por el Departamento de Comercio aumentaron en 0,2 en febrero, muy por debajo del repunte del 0,6 que había esperado el mercado, en este caso en ese informe de ventas minoristas, como hemos dicho al principio. Por otro lado, tenemos allí que en el ámbito empresarial, los inversores conocerán esta semana los resultados de empresas como Nike, Getty Images,
FedEx, General Mills, entre otros, y bajo los focos también está Nvidia ante la celebración el lunes de una conferencia anual de desarrolladores de software. Por otro lado, tenemos ahí esa compra de PepsiCo a la bebida de probióticos Poppi, y también tenemos en este caso que Estados Unidos haya prometido seguir atacando a los Houthis del Yemen hasta que el grupo alineado con Irán ponga fin a sus ataques contra el transporte marítimo. Por otro lado, el euro se toma un respiro, hemos dicho, y regresa y baja a la zona de 2.996, alejándose solo ligeramente de máximo, después de la que semana pasada superase por primera vez el hito de los $3.000. El eurodólar en zona de 1,09 y tratando en este caso de mantenerse allí. Así que muy atentos a todo esto. Tenemos ahí durante esta semana, el martes, la encuesta CIU de confianza del alemán, el Producto Industrial febrero de Estados Unidos, el miércoles destaca la reunión sobre tipos de interés del Banco de Japón, el IPC de final de febrero de la eurozona, la reunión sobre tipos de la Reserva Federal, el jueves sería la reunión sobre tipos del Banco Popular de China y la reunión sobre tipos de Banco Nacional Suizo e Inglaterra, la encuesta de la Fed de Filadelfia y la Junta de Accionistas de distintos bancos y resultados de Nike, FedEx, etcétera. Y el viernes lo que se llama la cuádruple hora bruja en los mercados y el IPC de febrero de Japón. Por otro lado, los 7 magníficos, en este caso las 7 grandes empresas de tecnología, cotizan a su valoración más barata desde el 2023 y el S&P cerró la semana pasada por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez desde noviembre del 2023, poniendo fin a una de las tendencias más alcistas a lo largo de la historia. Las ventas minoristas de Estados Unidos suben un 0,2% en febrero, pero peor de lo previsto. Y el choque arancelario de Estados Unidos y de la Unión Europea ponen en peligro unos 9,5 billones de dólares en este caso. Y ahí estamos viendo estas empresas en donde las más importantes son Apple, ExxonMobil, Visa, muestran su informe anual sobre la economía transatlántica y AmCham añade que el comercio es solo una parte de la actividad comercial transatlántica y que la verdadera referencia era la inversión. Contrariamente a lo que se suele pensar, la mayoría de los inversores e inversiones estadounidenses y europeas se dirigen la una a la otra y no a mercados emergentes con costes bajos, afirman. Vamos a echar un vistazo, en este caso, a el informe del señor Juan Ignacio Crespo, economista renombrado, en su blog, donde para meditar trae algunos datos interesantes. Él decía que llamativo hoy en la madrugada española sube con fuerza las bolsas asiáticas, en este caso, y el viernes tuvieron una fuerte recuperación las de Estados Unidos y no tan fuertes las europeas. El precio de la onza superó los 3.000 y tenemos ahí también que 2 noticias del fin de semana muestran una decreciente influencia de las políticas woke en Estados Unidos. Las empresas USA están eliminando de sus memorias anuales que sus políticas de recursos humanos estén guiadas por el lema de Diversity, Equity and Inclusion, por miedo a que Donald Trump las acuse de discriminación o preferencias ilegales. Y por otro lado, en la bajada ha influido que Trump haya congelado la financiación de los proyectos verdes. Por otro lado, en China se redujo el crecimiento del índice de producción industrial y los índices de flete de contenedores están fuertemente bajadas desde el inicio de febrero. Materias primas que votan a Trump. Ya le han caído de nuevo los aranceles del aluminio, pero su precio en el mercado americano, según el índice S&P Spot, no se ha dejado impresionar mucho por ahora, menos que en los primeros compases de la primera presidencia de Donald Trump. Y se puede ver en el gráfico 1 de hoy, en donde hasta el cierre de la semana pasada la subida del precio de un 1,3%, en este caso estamos diciendo, mientras que en el periodo equivalente de Trump había sido de un 11,1%. Se podría arguir que los aranceles del aluminio no los implantó Trump hasta 2018. En ese caso, la oscilación del precio sería hasta ahora de menor amplitud que entonces y el nivel en que se encuentra sería muy parecido al del periodo atrasado en un año entonces. Y ahí tenemos la evolución en precio del aluminio de Trump en su etapa segunda actual y en la primera etapa en el segundo año.
Si ahora se toma el grupo de materias primas agrícolas, en este caso el trigo, el maíz, la soja y el café, y aunque resulta pasmoso el resultado, en el periodo segundo, en el actual, era Trump, su evolución en porcentaje está siendo muy parecida a la que tuvo en el periodo primero, en la vez anterior que estuvo presidiendo. Ahí tenemos las imágenes directamente de la evolución en porcentaje del precio de las agrícolas actualmente frente a la primera vez. Todo esto lleva a preguntarse si las materias primas agrícolas votan las elecciones y Trump tiene un voto cautivo por ahora. ¿Por cuánto tiempo más va a continuar este paralelismo? Imposible saberlo, pero por ahora las materias primas parece que sí creen que Trump es predecible, a pesar de que él se empeña en hacer creer a todo el mundo que no, hasta la impredecibilidad es predecible, solo que hay que encontrar el patrón adecuado. Cuando lo hay con Donald Trump parece que sí lo hay. Así que ahí tenemos exactamente todos esos datos, muy interesantes para no perder de vista. Por otro lado, si echamos un vistazo a nuestra plataforma, hoy tenemos los que más suben en este caso. En este caso son Intel, como están viendo. Ahí tienen algunas de esas empresas, Miota también, Papa John's, Puma, Domino's, etcétera. En el caso de los índices, vamos a subir un momento a nuestras favoritas. Ahí tenemos el dólar yen que se mantiene en esa zona de 148, la libra en 1.29. El crudo oil en 67, el oro en 2.994 y ahí tenemos a Apple en 210 y Google. Tenemos ahí al Dow Jones en 42.097, este caso 42.100 ya, tratando de repuntar. Tenemos ahí el Nasdaq tratando de volver a acercarse a la zona de 20.000 y ahí tenemos también al S&P por encima de los 2.000 en 2.079. Así que mañana seguimos un poco comentando acerca de análisis técnico y fundamental y algunas oportunidades de trading. Muchas gracias, buen día, un saludo.